Estamos listos para comenzar con el espacio de la entrevista de Hechos AM. En la Asamblea Legislativa hay una diversidad de temas que están en análisis y en discusión por parte de las diferentes fracciones legislativas, como por ejemplo la elección de magistrados para la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil. Y el último tema que ha ingresado a este órgano de Estado para su discusión es el Presupuesto General de la Nación 2019. Ya este plan de gasto ya está en manos de la Comisión de Hacienda y viene un proceso de debate. Además, a eso le sumamos todos los temas que van surgiendo día a día. Pero pongamos algunos elementos en contexto para que entremos en materia con la entrevista de hoy. A finales de la semana anterior, el Ministerio de Hacienda presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2019. La cifra aumentó en 1.266.2 millones de dólares a lo aprobado para el ejercicio fiscal de 2018, es decir, 6.733.2 millones de dólares. El mayor incremento, según el gobierno, se utilizará en gastos de funcionamiento y pago de la deuda pública que se vence el próximo año. Cabe destacar que el servicio de la deuda se ve incrementado principalmente por el vencimiento de los 800 millones de eurobonos, por lo que para honrar el pago de dicha obligación es necesario que esta Asamblea Legislativa autorice de manera oportuna una emisión de títulos, valores para cumplir con dicho compromiso. Es importante mencionar que el presupuesto para 2017 fue de 4.957.8 millones de dólares. Para el año en curso, el monto subió a 5.520.5 millones de dólares. Y para el año fiscal que viene, el presupuesto presentado asciende a 6.733 millones de dólares, un aumento del 23%. Luego de conocerse el monto y lo solicitado por el gobierno, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Luis Cardenal, lamentó que nuevamente se presentara un presupuesto desfinanciado y sin incrementos sustanciales en áreas que a su juicio son claves como la salud, educación y seguridad. Presupuesto que se eleva porque vamos a tener que cumplir con nuestras obligaciones financieras sobre los préstamos que hemos recibido y que ahora se vencen y hay que pagarlos. Entonces, aquí se demuestra el sacrificio que va a tener que hacer el pueblo salvadoreño por haber obrado irresponsablemente endeudándonos sin tener la capacidad de pagar, endeudándonos para cubrir el gasto y no para hacerlo inversión. Por su parte, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, asegura que algunos diputados del Partido Arena están considerando aprobar el Presupuesto General de la Nación 2019 luego de las elecciones presidenciales del 3 de febrero. El vocero del gobierno comentó que de no aprobarse el presupuesto en el plazo establecido, los proyectos de inversión podrían verse en riesgo, así como otro tipo de inversiones que están en consideración. Este es el tema que abordaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y lo hacemos saludando a nuestros invitados. Le damos los buenos días a Margarita Escobar, diputada por el Partido Arena. Margarita, bienvenida a Canal 12. Un gran gusto estar con usted, Manuel, y por supuesto con su invitado, mi amigo el diputado Mario Ponce. Buenos días, estimados amigos televidentes. Así es, también nos da gusto saludar esta mañana a Mario Ponce, diputado por Concertación Nacional. Mario, bienvenido. Muy buenos días, Manuel. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y por supuesto a Margarita, que pues le tocó madrugar este día y sigue la jornada de entrevistas en transcurrir de este día en el que el Tribunal Supremo Electoral va a hacer el lanzamiento, va a dejar de alguna manera, va a dar el banderillazo de salida de la campaña electoral para las presidenciales del 3 de febrero. Bueno, me imagino que hoy les toca trabajar mucho a ustedes como equipo porque están haciendo pues coalición para esta elección presidencial. Efectivamente, tenemos una alianza muy sólida con el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano. Ayer, por cierto, la alianza ha presentado al país una ley para la creación de zonas especiales de inversión y desarrollo de aplicación universal en todo el territorio nacional con el objetivo de crear empleo para todos. Es una ley muy sólida que ha sido construida en base a las condiciones estratégicas de desarrollo en el país y algo bien importante, Manuel, no excluye absolutamente a nadie y se garantiza que el empleo que se cree es para los salvadoreños y no para extranjeros que puedan estar visualizando este tipo de proyectos como una oportunidad de traer mano de obra extranjera. Así es de que
Esperamos que mañana va a entrar al Pleno y que esto pues pasará a la comisión respectiva. También crea institucionalidad propia, tiene un capítulo de transparencia, crea la figura de un ombudsman para protección de inversiones y establece una metodología importante para la definición de lo que serían los incentivos fiscales, particularmente los planes de negocio que deben acompañar y una metodología para la asignación de proyectos de inversión. Esto también va complementado con inversiones públicas para que el entorno de la inversión económica para la actividad meramente económica tenga también desarrollo social, educación, salud, infraestructura competitiva y además se permitirían los asocios público-privados. Es una gran noticia para El Salvador. Hemos construido esta propuesta con la Alianza y estamos muy emocionados porque esta ley es histórica para el corto, mediano y largo plazo. Y una nota para las MIPYMES. Esta ley sí permite que las pequeñas y medianas empresas también gocen de incentivos y además que puedan operar prestando servicios dentro de una zona de inversión y desarrollo en todo el territorio nacional. Ahora bien, Mario, pero esto no entra en un choque directo con la ley de zonas económicas especiales presentada por el Ejecutivo, porque ellos ya también tienen este proyecto que lo van a analizar ustedes también en la Asamblea Legislativa. Es una contrapropuesta a la propuesta presentada por el gobierno. En primer lugar, porque la del gobierno te ubica, digamos, una ley de áreas económicas especiales en un determinado territorio. No te considera el territorio nacional y nosotros tenemos un país de 14 departamentos, donde hay departamentos totalmente deprimidos a donde la inversión no ha llegado. Pareciera, yo lo decía ayer, de que históricamente en nuestro querido El Salvador, para los inversionistas, para los industriales, para todo el asentamiento del Estado, El Salvador solamente es San Salvador, el departamento de San Salvador y La Libertad. Y habrá un poquito de industria cerquita allá por Santana, pero si tú te vas, yo estoy a 25 minutos de San Salvador, en el departamento de Cuscatlán, decime qué planta productiva, qué zona industrial, que podríamos generar 40.000, 50.000 empleos hay ahí. Veamos todavía San Vicente, Cabañas, Morazán, La Unión, que por supuesto está deprimido. La Unión de alguna manera han llegado señales con la inversión de la industria Calvo, que por supuesto llegaron a sentar sus inversiones de la tunera ahí, que está generando más o menos como unos 10.000 empleos. Pero el resto del país está totalmente deprimido y no es cierto que solamente la zona del Golfo es a donde se puede construir, digamos, zonas económicas especiales para la inversión, sino que, tal como lo ha planteado Margarita, tenemos que diseñar un plan de inversión estratégica en los 14 departamentos, especialmente en los 12 restantes que no han tenido inversión. Y para ello nosotros estamos orientando todos nuestros esfuerzos en la que se desarrolle, digamos, productividad con base a las potencialidades de la zona. Tenemos la zona costera que está dividida por todo lo que es el Océano Pacífico, que podemos de alguna manera hacer un gran esfuerzo haciendo inversión de Estado para dando incentivos a la parte de la industria turística, hotelera, que nos permita de alguna manera atraer y generar empleo a través de la industria de la zona estratégica para poder utilizar nuestro mar y atraer a los turistas internacionales. Y la zona central, que tiene su propio potencial, empezando por la Ruta de las Flores, ¿verdad? Tú vas viendo zonas estratégicas de acuerdo a su clima y el resto del país hasta llegar al oriente, que tienen su propia vocación. La parte del norte también tiene su propio, por su paisaje, su potencial por su paisaje, por su clima. Entonces hemos sido muy estratégicos en diseñar, digamos, un plan integral y que abarca los 262 municipios.
tal como lo planteaba, mejor no se puede decir. Creo que Margarita lo ha dicho de forma muy clara, precisa y concreta. ¿Qué es lo que buscamos? Trabajo para todos significa invertir en los 14 departamentos de El Salvador. Y la apuesta de este proyecto de la Alianza es el empleo. Y no podemos estar diciendo, bueno, ¿y qué quiere decir trabajo para todos? Significa atraer inversión nacional y extranjera, orientarla hacia las zonas deprimidas, no esperar que la gente del interior sepa de que solamente hay empleo en la capital, que sepa que vamos a generar empleo en cada uno de los departamentos y vamos a dar los incentivos para todos aquellos extranjeros o nacionales que quieran hacer inversión en esas zonas. Y si me permite una nota que complementa, esta ley que presentó la Alianza es superior porque contempla todo el departamento, todo el oriente del país, los 4 departamentos de norte a sur y de este a oeste, es decir, incluye los municipios del norte, del oriente del país, que son las zonas más deprimidas. A diferencia de la ley de zonas que económicas solo es para especiales, 26 que solo municipios. para 26 municipios. Y decirle lo que decía el diputado Ponce, nosotros ya estamos buscando inversiones activamente para el oriente del país. El domingo sobrevolamos con la señora embajadora Maines de los Estados Unidos, que ya volvió al país, y le damos la más cordial bienvenida, nos alegra que ya esté de regreso en El Salvador. Vino acompañada del presidente de la Organización para Inversiones Privadas en el Extranjero, y con un grupo de la embajada y un grupo de empresarios fuimos en un helicóptero a sobrevolar toda la bahía de Jiquilisco, el Golfo de Fonseca, donde el presidente y CEO de inversiones privadas de los Estados Unidos en el extranjero, pues quedó muy impactado de ver las posibilidades de inversión en el oriente del país. Así es que nosotros le queremos decir contundentemente a toda la nación, pero en este caso al oriente del país, que estamos presentando, una ley superior porque incluye la parte norte de los departamentos del oriente del país, pero 2, ya estamos buscando inversionistas que traigan buenas inversiones, con transparencia, competencia y además sostenibilidad en el desarrollo del oriente, junto con los 262 municipios. Pero eso no se convierte en una reacción digamos, al recién iniciado proceso de relaciones diplomáticas con China y el interés de China en invertir en El Salvador. No, para nada. Además, los diputados tenemos la potestad de presentar iniciativas de ley. Si la del gobierno no llena nuestras expectativas, nosotros tenemos que construir un proyecto que le sirva al país. Estamos llegando casi a un momento de la transición entre el gobierno que va a salir y otro que obviamente va a entrar. Sí. Y nosotros obviamente que estamos trabajando para lograr ganar esta elección y tomar posesión el 1 de junio y poner en práctica todo lo que estamos diseñando. Nosotros no queremos ser, digamos, no estamos presentando un proyecto populista, estamos presentando un proyecto real que de alguna manera le dé respuesta a los salvadoreños que buscan un empleo para generar los propios ingresos para su familia, y eso es lo que en este país se necesita. Ya eso de venir y seguir haciendo mega inversiones con mano dura, super mano dura, vamos a orientar todos nuestros esfuerzos al empleo. La base va a ser eso, nuestros jóvenes van a tener oportunidades, esa es nuestra apuesta. Y el candidato presidencial Carlos Callejas, ese compromiso no solamente lo ha planteado a lo ancho y a lo largo del país, sino que nosotros, todo el equipo de la Alianza, está trabajando y diseñando los proyectos jurídicos que nos permitan de alguna manera que esa frase, trabajo para todos, se concretice a partir de la toma de posesión. Porque vamos a orientar todos los recursos, todos nuestros esfuerzos, para que en los primeros 3 años, que ese es nuestro sueño, en los primeros 3 años se produzcan entre 800 a 1 millón de empleos para los salvadoreños. Esa va a ser nuestra apuesta en los primeros 3 años. Nuestra meta es 1,5 millones de empleos, pero para eso hay que dinamizar la economía, hay que quitar las trabas, hay que crear climas propicios para la inversión, hay que fortalecer nuestro Estado de Derecho para que cualquier extranjero que venga a invertir sepa que aquí la tasa interna de retorno de su inversión va a estar asegurada en el periodo para el cual él va a hacer su propia inversión en el área específica que lo quiera hacer. Entonces nosotros no estamos
ni inventando, no estamos inventando, estamos de alguna manera haciendo una propuesta, acompañando al candidato presidencial, diciéndole, esta es la apuesta, trabajo para todos y aquí viene el conjunto de leyes. Vean, ya estamos trabajando también con la ley de mejora regulatoria, vamos a aprobarla lo más pronto posible para que aquí esa tramitología excesiva que al final hace que muchos inversionistas lo piensen 2 veces para invertir en el país, la reduzcamos a la mínima expresión. Y eso significa que deben de haber trámites básicos en la que en vez de que tú constituyas una empresa en 2 años, tú la puedas de alguna manera constituir en 24 horas. Y estamos trabajando para ello, quitando todos los obstáculos que han existido en este país, que es difícil instalar un negocio en este país, con tanto permiso que te piden medio ambiente, salud, trabajo, seguro social, la alcaldía, el Ministerio de Hacienda. Entonces al final, no sé si cuántos trámites habíamos identificado. Son una barbaridad. Es una cantidad de trámites, como 4.000 trámites, que prácticamente cualquiera que quiera invertir, mire, es difícil invertir en ese país. Pero Mario, Margarita, realmente suena muy atractivo lo que ustedes nos están planteando en cuanto a la generación de empleo, pero ¿por qué el ciudadano tiene que creer hoy? Porque realmente, lastimosamente, es solo en periodo de campaña electoral cuando se habla de temas como porque quien gobierna no somos nosotros. El tema del empleo. Y acaba de pasar una elección, la elección de diputados, y uno de los grandes temas de los que se habló era la necesidad de seguridad, la necesidad de mejorar la educación, la necesidad de mejorar la salud, la necesidad de generar oportunidades de empleo. Y parece pues un tema recurrente, pero que en el ciudadano difícilmente logra, digamos, interiorizar esto, porque ya sabe que es una situación de la que los políticos hablan constantemente de la generación de empleo, pero cuando ven la realidad, pues la realidad dista mucho de la promesa. Y eso pues seguramente ustedes que han estado recorriendo el campo les han dicho directamente a la gente, mire, lo que necesitamos es mejorar nuestras condiciones de vida y que se nos dé mejores oportunidades de trabajo. ¿Por qué creer hoy, sí, digamos, en este proyecto que ustedes están planteando? Yo te doy la respuesta y que tal vez me lo complementa Margarita. Simple y sencillamente porque no tenemos el Ejecutivo. Nosotros tenemos el alcance nada más de aprobar la norma. Yo te puedo dar una ley excelente, con mucha proyección, pero tiene que haber voluntad política, tiene que haber una política pública, tiene que haber recursos, y eso obviamente los maneja el Ejecutivo. En este momento la oposición o la alianza no es parte del Ejecutivo, es parte del Legislativo. A nosotros nos corresponde legislar, y por supuesto damos las leyes en materia de seguridad, como tú lo has dicho. Hoy estamos haciendo un esfuerzo para que lograr ganar la presidencia el 3 de febrero y tomar posesión el 1 de junio significa poner en práctica esto que te estamos planteando. Y ahí vendrá el complemento de otras normas. Es como que yo te voy a llevar el ejemplo a un escenario hipotético. Tú ahora tienes algún nivel de decisión en este canal, porque diriges todo el conjunto de periodistas, sabes a dónde buscar la noticia, sabes cómo tenés que editar esa nota. Pero cuando andabas con la cámara o andabas entrevistando, vos solo tenías una función, no tenías el poder de decisión. Hoy tenés recursos asignados, tenés personal asignado, tú decidís a dónde y cómo hacer las cosas. Así es la política. Si tú no tenés el Ejecutivo, no puedes hacer lo otro que tú estás diciendo. Porque pareciera que cuando se busque el voto para diputado, el diputado puede resolver el tema presupuestario. Bueno, si la misma Constitución nos da facultades limitadas y nos dice que nosotros podemos aprobar el presupuesto tal como lo envían o aprobarlo disminuido, pero nunca aumentarlo. Sí. Es más, para poder trasladar fondos o recursos de una partida presupuestaria dentro del mismo monto del presupuesto, tenés que consultarlo con el Ejecutivo. Hay limitaciones. Entonces no le vendamos a la población una situación donde estamos de alguna manera, de forma recurrente, haciendo planteamientos reiterativos sin cumplir, porque no es lo mismo ser diputado que tener el Ejecutivo. El Legislativo solo le corresponde hacer las leyes. Y si tenemos un Ejecutivo y un Legislativo comprometido con el empleo, con la seguridad, con la inversión, por supuesto que se va a lograr, porque a través del Ejecutivo se impulsan y se ejecutan, ¿qué? Las políticas públicas. Es así de sencillo. Por lo tanto, es la respuesta que yo te podría dar.
No, pero definitivamente también incluso se cuestionó a algunos candidatos a diputados que estaban ofreciendo propuestas que al final le correspondían haberlas hecho a los candidatos presidenciales por el tipo de temas que se estaba tratando. Que no es ninguno de nosotros dos, sí, porque a mí no me escuchaste ofreciendo salud, porque yo no soy médico, no estoy en el Ministerio de Salud, no me escuchaste ofreciendo educación. Tal vez el planteamiento hecho por los candidatos en ese momento fue mal hecho. Vamos a respaldar el tema de educación desde el puesto de diputado, pero no decir nosotros llevamos mejor educación. Yo creo que la pregunta es válida. Mire, el candidato de la Alianza, Carlos Calleja, está ofreciendo trabajo para todos. La gran diferencia es que él sí sabe cómo crear empleo. Nosotros estamos promoviendo una ley marco para la creación de zonas de inversión y desarrollo. Como diputados, yo por ejemplo, ahorita soy la presidenta de la Comisión de Economía y le puedo decir que hace 4 años aprobamos la ley de firma electrónica, que la tiene que implementar el gobierno. A la fecha no lo ha implementado. Y yo le pregunto a la ministra de Economía, ¿y qué está esperando para poner ya en aplicación la ley de firma electrónica en un momento en el que el mundo exige tecnología e innovación para hacer transacciones de crecimiento económico? Aprobamos la ley de defensa comercial, tampoco. Aprobamos 2 leyes para facilitar los trámites en aduanas, el presidente la vetó. Aprobamos una ley para facilitación de trámites administrativos, el presidente la vetó. Aprobamos, y yo le puedo decir tantas leyes que en el mejor de los casos el presidente la firmó, pero los ministros no la cumplen. Y en el peor de los casos, el presidente la veta. Entonces yo creo que se necesita que el próximo gobierno de El Salvador sea gente que sí sabe cómo crear empleo. Y esa es la gran diferencia. No tenemos un gobierno que realmente hayan, por lo menos en sus carteras principales, creado absolutamente ni un empleo. ¿Cómo se va a imaginar usted que en cargos tan importantes de administración pública van a crear o a poder implementar las leyes que nosotros aprobemos? Así es que la decisión estará en las manos del pueblo salvadoreño. Este día el Tribunal Supremo Electoral anuncia ya la apertura de campaña y el pueblo salvadoreño podrá ver claramente las propuestas de los candidatos a la presidencia, pero también quiénes son ellos y qué experiencia traen en el tema del empleo u otras propuestas que saldrán. También nosotros como medios de comunicación vamos a estar atentos a lo que cada candidato propone, porque es necesario analizar punto por punto de los elementos que van a ser parte de esta campaña y también de esta contienda electoral que va a tener lugar el 3 de febrero de 2019. Vamos a una pausa, tenemos muchas preguntas respecto al tema presupuestario, de eso vamos a hablar cuando regresemos con nuestros invitados. Gracias por continuar con nosotros esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Conversamos con Margarita Escobar, diputada por el Partido Arena, y también con Mario Ponce, diputado por Concertación Nacional, por el PCN. Estamos hablando de diferentes temas que están en manos de los diputados, que están en manos de la Asamblea Legislativa. Hablemos un poco del presupuesto. El ministro de Hacienda llevó un plan de gastos para 2019 que comprende 6.733.2 millones de dólares. Un presupuesto que se caracteriza por llevar 1.407 millones de deuda pública. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es su primera reacción ante este plan de gastos que ha presentado Nelson Fuentes como ministro de Hacienda? Mira, los 6.733 millones es el resultado de no solo cubrir los gastos básicos, digamos, o la funcionalidad del aparato del Estado de forma natural año tras año, sino que aumenta porque hay un vencimiento de deuda equivalente a 800 millones de dólares, más cubrir, y también hay que cubrir parte del déficit, que eso nos suma alrededor de 1.210 millones de dólares, que no es parte, es parte de los compromisos que tenemos como país. Nosotros entendemos que en efecto, puede ser que sea un préstamo de un gobierno anterior o 2 gobiernos anteriores. Sí. No nos importa qué gobierno lo haya hecho. Lo cierto es que nosotros tenemos que honrar los compromisos porque tenemos que cubrir o guardar, digamos, proteger la imagen país, no volver a caer en una
calificación negativa, que obviamente es desastrosa para la economía salvadoreña. Vamos a buscar el mecanismo de cómo vamos a saldar esa deuda que vence en el 2019 y que tenemos que honrarla. Igual sabemos y conocemos perfectamente que hay alrededor de 2.000 millones de dólares que tendrán que vencerse entre el 2020 al 2024, que hay que buscar construir un acuerdo, porque esa deuda hay que pagarla, o hay que buscar un mecanismo de renegociación de la deuda. No hay otra salida. No podríamos decir que esos 1.210 millones del vencimiento los 800 millones de dólares de la deuda que vence este 2019, más el arrastre que traemos del déficit, lo podamos cubrir con los ingresos corrientes, producto de la renta, del IVA y otras contribuciones como los aranceles. Nosotros vamos a buscar el mecanismo, Manuel, porque no es venir y tirar, digamos, solo echarle la culpa a alguien. Aquí todos tenemos la culpa, digamos, en el sentido, pero no es venir y llorar sobre la leche derramada. Hay que resolver el problema y hay que resolverlo de forma técnica, de forma responsable, generar un debate constructivo que nos permita de alguna manera saber que primero está el país antes que cualquier interés partidario. Pero hay condiciones, Mario, para ese debate en este momento, porque mira, hemos visto un debate largo con el tema, por ejemplo, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que está en manos también de los diputados, y hasta ahora no hemos visto un resultado. Y las voces que se escuchan es, miren, es que quieren unir la elección de magistrados con la elección del fiscal, y luego escuchamos, es que quieren esperar a aprobar el presupuesto hasta después de la elección presidencial. No. O sea, es mira, una el resultado del entrampamiento, un tanto confusos al ciudadano. El resultado del entrampamiento de la elección, porque nos vamos a salir del tema del presupuesto, es producto de cómo el ciudadano o el soberano votó y dejó reflejada una representación política. No quiere decir que no podemos lograr construir acuerdos. Lastimosamente hay grupos que obviamente están manteniendo una posición férrea a no moverse de esa posición. Nosotros hemos dicho que hay que elegir una sala de lo constitucional competente, comprometida con hacer cumplir el Estado, fortalecer el Estado de Derecho y administrar justicia constitucional de forma objetiva. Puede ser que al final alguien venga y haga una objeción a una de las propuestas que estamos haciendo. Lo cierto es que nosotros hemos dicho, queremos una sala de lo constitucional comprometida en administrar justicia constitucional de forma transparente, objetiva, en la que el país pueda funcionar y que los pesos y contrapesos como principio constitucional basado en los 13 órganos de gobierno, obviamente estemos comprometidos con que el Estado de Derecho se fortalezca. Pero me refería, Mario, sobre todo al mensaje que envían desde la Asamblea Legislativa al ciudadano. ¿Por qué? ¿Cuál es la percepción que tiene el ciudadano de que es difícil construir acuerdos y cómo están las cosas en la Asamblea? Y lo hemos visto en situaciones como, por ejemplo, el tema de los magistrados, tomando una nada más como punto de ejemplo, nada más esa situación de la elección de magistrados. ¿Qué tan fácil podría ser, digamos, ahora construir un acuerdo que permita la aprobación de un presupuesto que trae una cantidad importante de deuda y que necesita una mayoría calificada en esa votación? Porque, ¿qué es lo que se dice fuera? Dice, no, es que ahí hay demasiados intereses en juego, sobre todo en medio de una campaña electoral. Ustedes saben cómo se mueven las cosas en la Asamblea, pero los ciudadanos solo perciben a través de diferentes espacios informativos una parte de lo que ahí ocurre, porque no se puede dar un panorama, digamos, total de toda la discusión. ¿Por qué? Porque realmente es difícil, digamos, recoger las impresiones de 84 personas que están tomando decisiones en un órgano como la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo que es difícil tomar decisiones en la Asamblea Legislativa y a mi forma de ver las cosas hay una razón. No tenemos los mismos motivos. En el caso de magistrados, si nosotros decidiéramos, todos los 84 diputados, elegir a los mejores, los que pasaron por un escrutinio público de diferentes tamices, la sociedad civil se involucró como nunca. Si nosotros pusiéramos que el objetivo es elegir a los que salieron mejor calificados en este proceso, pues no debería haber ningún problema en concurrir con 84 votos y elegirles.
La dificultad comienza cuando empezamos a ver repartición de cuotas, y hay que decirlo claramente. En el caso de Arena, nosotros hemos dicho claramente, y también Partido de Concertación Nacional, que nosotros queremos elegir a los mejores evaluados. Y es de conocimiento público quiénes son. Lo mismo sucede con el presupuesto. Si nosotros recibimos un presupuesto que va a ingresar al Pleno mañana, que mire, estimado amigo televidente, del propio documento presentado por el gobierno, nos dicen que el proyecto trae 6.733 millones de dólares. Esto significa un incremento de 1.265.7 millones. Significa que es un incremento del 23% con respecto al presupuesto anterior y significa además un aumento del 25% con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto para la gente? Si todo se le está aumentando, si a esto le añade que este presupuesto viene del pago de sus impuestos, pero la situación del empleo no mejora, la situación del desarrollo social no mejora, la situación de la infraestructura escolar no mejora, la situación de las medicinas en los hospitales públicos no mejora, entonces uno debe preguntarse con toda seriedad, ¿y aquí qué pasa? ¿Cómo es que me traen un presupuesto 25% más alto que el anterior con respecto al PIB de 1.265.7 millones más que paga la gente con sus impuestos y el pueblo no recibe nada? De nuevo aquí, nosotros vamos a estudiar esto al punto y coma, pero la gran pregunta es, ¿quién administra estos fondos? Pues es el gobierno. ¿Por qué es que no está llegando a la gente? Porque sus planes no son eficientes, porque existe un gran despilfarro, porque nosotros no estamos midiendo el presupuesto en relación al impacto que tienen los programas. Y nos vienen con frases muy elucubradas, hiperbólicas, bonitas, que esto va para el desarrollo social, que esto va para seguridad, que esto va para crecimientos especiales de la economía, que esto va por gastos de gestión, que la seguridad y que la administración de justicia no sé qué, y el apoyo al desarrollo económico. Y mire, la verdad de las cosas es que cuando usted ve números y lo compara con el bienestar de la gente, no le pega, absolutamente. Hemos venido insistiendo como Arena, no endeuden más al país, porque tarde o temprano el pueblo va a tener que pagarlo. Ayer tuvimos Comisión de Hacienda. Todos los lunes que tenemos Comisión de Hacienda, en la agenda viene reformas al presupuesto general. Y les decíamos el día de ayer, miren, solo en la agenda que vimos ayer, venían reformas por más de 3.5 millones de dólares. Y eso es todos los lunes. Bueno, ¿qué le dice esto? En primer lugar, una mala planificación. Si la planificación del presupuesto y las inversiones fueran bien planificadas, ejecutadas, con medición de su impacto, no tendríamos que estar todos los lunes reformando el presupuesto general de la nación, transfiriendo millones y millones de dólares. Pero segundo, también le indica que cuando no hay planificación, no hay control. Y como este control es dinero ajeno, porque es el de la gente, pues ¿quién es el responsable de su ejecución? Esos son los verdaderos temas. Y claro, eso no va a ser fácil las discusiones, porque vamos a ver unos aquí que vamos a estar exigiendo rendición de cuentas, eficiencia, transparencia, paro al despilfarro, y van a haber otros que van a estar diciendo debemos aprobar miles y miles de millones de dólares más para el presupuesto. Con solo sus palabras, Margarita, ya podemos vislumbrar que va a ser un debate interesante el que se va a tener en torno al presupuesto 2019 y que la aprobación no va a ser fácil, ¿no? Mire, esto apenas entra mañana a la plenaria. Esto ni siquiera ha entrado oficialmente a la Asamblea Legislativa, que es el cuerpo colegiado. Claro. Apenas estamos dando unas reacciones iniciales. Tenemos que estudiar el presupuesto, no solo es este papelito, el presupuesto trae... Es un documento una gigante. Cantidad, es un documento muy grande. Es un resumen.
Esto es un resumen. Pero hay puntos importantes en lo que es centrar la atención en este pequeño resumen que tenemos. Por ejemplo, el tema gastos reservados. Mario, ¿qué piensan ustedes? El ministro de Hacienda hablaba de 30.6 millones de dólares de la partida de gastos reservados. Esto ha sido un tema de discusión no solo de hoy, sino de siempre en El Salvador. El tema de en qué se invierte en esto que ahora, pues desde 2010 se comenzó a llamar gastos reservados. Mira, debo entender, y obviamente yo nunca he sido parte del Ejecutivo y no creo que lo sea en el presente ni en el futuro, pero debo entender que los gastos reservados de toda presidencia de cualquier parte del mundo son para cubrir ciertos gastos o ciertas, ciertos compromisos que son, bueno, Margarita, que ha sido parte del Ejecutivo, me puede decir si estoy en la razón o no. Creo que ahí se maneja organismo de inteligencia del Estado, claro. Se maneja a través de Casa Presidencial, la información que obviamente que otras instancias se manejan dentro de eso. Son gastos, digamos, hasta cierto punto tienen que mantenerse con cierta confidencialidad. En efecto, que no se los puede dar, digamos, al ejército, sino que desde allí cubrís ciertas cosas, ciertas actividades del ejército y ciertas actividades de la policía, que obviamente no vienen en sus presupuestos ordinarios, que están sujetos a presupuesto. Debo entender que esos son los gastos reservados, no son gastos como para poder despilfarrar o abrir. Ahora, se puede hacer eso, pues, y ya se demostró que se hizo en el pasado. Lo cierto es que si ellos están diciendo hay gastos reservados para las actividades, porque al final Casa Presidencial es una instancia igual que un ministerio, tiene su consejo de ministros, pero el presidente también tiene todo un equipo de asesores trabajando para orientar, digamos, su administración de forma correcta y que los planes o políticas obviamente diseñadas se pongan en práctica. Entonces, no te puedo ir más a profundidad porque debería de analizar o debería de haber sido parte del Ejecutivo y haber estado dentro de Casa Presidencial, pero hay toda una movilización de recursos humanos, de diseñadores de proyectos. Ahí están los diseñadores de los proyectos por áreas. Entonces, porque el Ejecutivo lo que tiene es un conjunto de asesores que están de alguna manera trabajando para echar a andar el plan de gobierno que obviamente le vendió a la población. Entonces ahí hay un montón de cosas que obviamente no pueden venir con nombre y apellido, y debo entender que los gastos reservados son para ciertas cosas que van en dirección de la funcionalidad del Estado. El Estado no funciona, digamos, no todo lo puede de alguna manera publicar. Estoy hablando de, digamos, por ejemplo, yo me preguntaba en el caso del organismo de inteligencia del Estado, ¿sabías tú, por ejemplo, que la gente que trabaja en la OIE no sale registrada en planilla? Porque no podés divulgar quiénes están en la OIE. Yo no sabía eso, pero al final, después de que vi que llegó el nuevo gobierno, un gobierno de izquierda, salieron todos los que estaban en los anteriores gobiernos de derecha y cómo les poder resarcir sus derechos laborales si nunca tuvieron, digamos, cotizaciones, no tuvieron cotizaciones, así planillas, pues, no aparecen en planilla. ¿Por qué? Porque hay gente que obviamente anda en la calle sacando información de todo aquello que tenga que ver con seguridad nacional, que tenga que ver con ciertas investigaciones propias de un Estado normal en cualquier parte del mundo. No estoy hablando para andar vigilando políticos, no para andar controlando o vigilando empresarios, no estoy hablando de la información básica que necesita un Estado para poder conocer qué es lo que está pasando allá en el territorio, que no es la información que nosotros recibimos vía medios, que ustedes obviamente trasladan la noticia y la conocemos todos los salvadoreños. Hay cierta información que maneja el Estado y que solo se maneja a nivel de Casa Presidencial. Pero Margarita, ¿qué tanto ruido puede hacer, por ejemplo, una campaña presidencial en los procesos que se están llevando adelante en la Asamblea Legislativa, en el momento, en la coyuntura, en el contexto que está viviendo El Salvador actualmente? Estamos a las puertas de comenzar ya la petición directa del voto. ¿En la Asamblea hay una cantidad de procesos avanzando o algunos otros que están en el congelador, como el caso de la elección de magistrados, que prácticamente no avanza desde hace ya más de mes y medio? Sí, definitivamente que la dinámica en la Asamblea Legislativa viene y está bastante compleja, y uno podría intuir que es por las elecciones.
Pero vuelvo y repito, yo creo que el tema de los magistrados, hago un llamado a todos los partidos políticos a ejercer con responsabilidad el derecho y el honor de ser diputados y elegir bien, elegir de conformidad a los procedimientos, buscando lo mejor, una corte que sea independiente, una sala que sea apegada a derecho, que constituya una garantía que esta constitución, que es el pacto social de todos los salvadoreños, se va a cumplir. Inclusive le digo, si el presidente está vetando cuánta cosa sale de la Asamblea, el presidente lo veta por inconstitucional. Ha vetado que podamos fortalecer a la Fiscalía General de la República dándole independencia y cumplir con las normas internacionales. Ha vetado temas que tienen que ver con la soberanía y la integridad territorial. Ha vetado que los trabajadores puedan ser parte de Fosalud. Y así ha ido vetando. Entonces, ahora lo que sucede es que el presidente de la República tiene el control constitucional del país. Realmente está gravísimo esto y los ciudadanos que tienen recursos ante la Corte Suprema de Justicia absolutamente desamparados. Yo le digo, mire, si nosotros nos viéramos y dejáramos por un lapso de 5 años esas divisiones, ese odio, ese desprestigio, esos insultos y nos concentráramos en sacar adelante a El Salvador, yo le digo, yo creo que El Salvador en 5 años le damos la vuelta a las condiciones en las cuales está el país. Y el llamado es, elijamos a los mejores, elijámonos ya. Mañana hay plenaria, ahí están las evaluaciones, ahí está la recomendación. Bueno, hasta una organización internacional vino al inicio del proceso y dijo, estos podrían ser las mejores personas. Y elijámoslos, ¿cuál es el problema? Bueno, yo te voy a agregar, Manuel, pero esto sí quiero decirte porque esto es importante. Esta elección de los magistrados para la Sala de lo Constitucional es más importante, escúchalo bien, más importante que la elección presidencial. Así de claro. Pero voy a poner un nombre. Sonia Cortés de Madrid se ha convertido como en uno de los temas más discutidos, el nombre de la actual Procuradora General de la República. ¿Qué dice el PCN sobre ella? Mira, nosotros reconocemos que la licenciada Madrid obviamente ha hecho un papel en la Procuraduría General de la República, que no, obviamente en este momento tenga los votos necesarios, que son 56, obviamente que ese es parte de un debate permanente, pero es una propuesta hecha por el partido Gana, que nosotros no le hemos vetado, nosotros hemos dicho que ella puede ir a la Sala de lo Civil. Eso es todo el meollo y la discusión, pero no a la Sala de lo Constitucional. Es más, ella no quiere ir a la Sala de lo Constitucional. Entonces, porque al final debemos de entender, Manuel, que así está conformada la Asamblea Legislativa. Hay 10 diputados de Gana y 23 del FMLN, hacen 33. 33 son suficientes para poder detener una elección. Si a los 56, a los 84 le quitas 33, tú te das cuenta que no tenés los votos necesarios para poder elegir. Entonces, uno debe entender que aunque nosotros estamos haciendo propuestas de personas obviamente bien evaluadas, como lo ha planteado Margarita, difícilmente podemos lograr los 56 votos, porque para nosotros esta elección de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, por lo menos para este servidor, es más importante que la elección del 3 de febrero. ¿Por qué? Porque esta es la sala que va a vigilar o que va a proteger el Estado de Derecho, o que va a fortalecer el Estado de Derecho, o la institucionalidad del Estado, y que va a poder de alguna manera parar cualquier desmán, cualquier situación que obviamente vaya en contra de los principios constitucionales de nuestra Carta Magna en el futuro. Así de sencillo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué lo estás diciendo? Simple y sencillamente, hoy en este momento ahí está roto el principio de los pesos y contrapesos. Habemos dos órganos, un órgano que obviamente se nos están vetando leyes y que no hay quien dirima esa situación. Ciudadanos que se ven vulnerados en sus derechos constitucionales y que han presentado recursos y nadie dirime su situación. Entonces, ¿ves la importancia de la Sala de lo Constitucional? Si aquí, por ejemplo, existiera cualquier situación como que se ha dado en Venezuela o que se ha dado en Nicaragua,
y tenemos una sala con tal magnitud, con ese empoderamiento, puede detener cualquier situación, porque son los jueces especializados en materia constitucional que pueden detener cualquier abuso de los órganos del Estado, ya sea que abuse el órgano legislativo en contra del Ejecutivo para darle la razón al Ejecutivo, o que el Ejecutivo abuse, digamos, bajo el poder que tiene, en contra del órgano legislativo, queriendo imponer su criterio cuando se sale del marco constitucional. ¿Ves la importancia que tiene la sala? Por lo cual yo he dicho, y lo digo de forma reiterada, esta elección de la Sala de lo Constitucional es tan importante, pero tan importante, posiblemente más importante que la elección presidencial. Y eso puede alguien me decir, mira, pero ¿por qué lo decís? Sí, porque ahí se administra justicia, ahí se te protegen tus derechos como ciudadano. Ahí se para cualquier desmán o cualquier abuso o cualquier arbitrariedad. Esa sala de lo constitucional, bajo los criterios o los perfiles planteados por Margarita Escobar, debe ser de alguna manera la garante de hacer respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad del Estado en este país. Muy bien, ya tengo que cerrar, Margarita, pero Sonia Cortés de Madrid, ¿qué dice Arena? Mire, yo creo que la crítica en algunos casos ha sido excesiva en desprestigiar a las personas. Y me parece que ese es el caso de la señora procuradora. Yo en lo personal le guardo un enorme respeto. La hemos elegido 3 veces para ser la Procuradora General de la República y me parece que en algunas ocasiones se ha inclusive vulnerado mucho su propia dignidad en las críticas que le han hecho. Y eso no abona, porque no es atacando a una persona como se van a dirimir los problemas, sino que es viendo la idoneidad y los requisitos de la Constitución. Y eso es muy sencillo. Hubieron procesos, y reitero, públicos de todo tipo de análisis, y yo en lo personal, cuando la Asamblea Legislativa elige 3 veces a la misma funcionaria, pues por algo bueno debe ser. Y por unanimidad. Con lo difícil que es elegir funcionarios de segundo grado. ¿Pero la llevaría usted a la Sala de lo Constitucional? La dinámica es otra. Nosotros hemos propuesto otros candidatos para la Sala de lo Constitucional, porque para nosotros los criterios para la Sala de lo Constitucional pasaron por un análisis verdaderamente exhaustivo de los criterios que se ponen en la Constitución y en las resoluciones de la propia Sala de lo Constitucional. Así es de que, pero eso es otro análisis, y lo que sí le quiero decir es de que a la señora Procuradora mi respeto, y lo que está pasando en la Asamblea Legislativa de ninguna manera puede justificar los atropellos y los excesos que ella ha tenido. Muy bien, yo les quiero agradecer, Mario Ponce, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Y bienvenido siempre, Mario Ponce. Gracias. También Margarita Escobar, gracias por estar aquí y bienvenida siempre a este espacio de opinión. Gracias, Manuel. Buenos días a todos. Cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más noticias en este día 2 de octubre de 2018.